En esta oportunidad vamos a ver cuáles son los dispositivos ortopédicos para el tratamiento de las fracturas de húmero. En una primera instancia, y teniendo en cuenta que las fracturas de húmero que estamos tratando son de tipo diafisiarias principalmente, y en este caso vamos a utilizar lo que se llama la tracción esquelética. La tracción esquelética, como pueden ver, se toma desde la zona de la epicóndilo y epitróclea, ¿sí? Y es un método provisional que mantiene la alineación del húmero debido a la tracción que van a ejercer los músculos bíceps braquial y tríceps braquial. Otro de los elementos u órtesis que se utilizan para este tipo de fracturas, específicamente del tercio superior y tercio medio del húmero, es la horquilla funcional de Roig-Puerta. En este caso es una estructura que tiene forma de I, que se adosa sobre la estructura del brazo y permite que no se comprima el tórax, ¿sí? Dado que la sujeción está marcada por la parte de la I que va debajo de la axila. Esta sujeción que específicamente va a ir sobre la parte del brazo y va a dejar el hombro bastante libre y el codo también. Entonces, eso no va a disminuir el grado de retracciones que se pueden dar en los músculos del manguito rotador, como también las retracciones que se pueden dar a nivel del codo. Da una buena contención, ¿sí? Y en los enfermos ambulatorios mantiene la tracción durante toda la noche. Puede colocarse en politraumatizados afectados por lesiones que los obliguen a estar en permanencia en cama, ¿sí? Otra de los elementos ortésicos que se utilizan es el brace de húmero o brace de húmero. Está indicado en los periodos funcionales de las fracturas, o sea, ya está el callo óseo, ha pasado la etapa de inmovilización más severa, entonces ya se puede empezar a movilizar con un cierto grado de contención. Si se fijan, la estructura toma más el hombro, no toda la zona de trapecio, sino específicamente la zona de la articulación glenohumeral y de ahí hacia abajo se apoya. En las fracturas estables, como complemento quirúrgico, estas órtesis se utilizan principalmente como una estructura de bivalva, o sea, tenemos una valva abajo, una valva arriba, y están sujetas ambas dos por unos velcros que permiten graduar la presión sobre la zona. En las fracturas ya supra e intercondilias, que ya hemos visto en traumatología, que van directo a osteosíntesis, lo que se utiliza también es este tipo de ortesis que articula, o sea, es el bracé que teníamos de húmero con una articulación de codo y parte de antebrazo. También se utiliza en las fracturas diafisiarias de húmero, pero que son sumamente inestables, ¿sí? Esto me mantiene una estabilidad bastante grande en esas estructuras, dado que toman la mayor parte del miembro superior. Vamos a las férulas para codo y antebrazo. En las férulas para movilización de codo, acá estamos buscando la funcionalidad, ¿sí? Está indicado después de fracturas complejas, o sea que esta es posterior a las mismas, a intervenciones quirúrgicas con inmovilizaciones prolongadas que dejan secuelas en lo que es la flexoextensión. Entonces lo que se está buscando es que se vuelva paulatinamente a la movilidad sin perder la estabilidad de lo que se ha restaurado anteriormente debido
al caso de las intervenciones quirúrgicas y de las fracturas que se han tenido. Entonces, consta principalmente de dos valvas, ¿sí? Dos valvas, una superior y una inferior, que están unidas por velcros, y el mecanismo situado en el medio es un mecanismo o articulación. Fíjense, en todos los casos se mantiene el mismo esquema. Mecanismos situados en la articulación de codo, que es lo que van a ir permitiendo movimientos de flexo-extensión asistidos, o sea que van a irse graduando paulatinamente hasta lograr, ¿sí?, la movilidad completa. Esto sirve cuando, este tipo de articulación sirve cuando el movimiento es más débil. Continuamos con la biomecánica de todos estos elementos. Estos permiten la movilización de la articulación del codo y forzar la flexión o la extensión, dependiendo de cuál sea el movimiento que esté con mayor problemática. Para movilizar y forzar la articulación del codo hay que crear un momento de fuerza. Recuerden que el momento de fuerza está dado principalmente por una barra rígida a la cual se le está aplicando una fuerza. Entonces, el elemento que me va a servir a mí para crear el momento es esta barra que tenemos acá, y la fuerza va a partir de este lugar. Entonces, el antebrazo es el que en sí me va a generar este momento de fuerza para que se provoque la movilización del codo. ¿Cuáles son las observaciones de uso? El interés de esta ortesis deriva de la relativa frecuencia de las rigideces a nivel del codo. Es muy común que si ha habido una etapa de inmovilización prolongada de codo, ya sea por yeso o por alguna inmovilización ortésica muy prolongada que ha fijado la articulación, el codo tienda a la rigidez, y volverlo a un estado de movilidad cuesta muchísimo. Por eso es bueno que en una etapa intermedia se utilicen este tipo de férulas de movilización de codo. Son una alternativa a las férulas posturales de yeso, ¿sí?, con la ventaja de ser activas y dan mayor comodidad para el enfermo. Las férulas de antebrazo de inmovilización son de uso poco frecuente. Casi siempre van todos estos tipos de lesiones traumáticas, van a yeso, pero algunas personas tienen intolerancia al yeso específicamente. Entonces, por eso es que se construye este tipo de férulas. Cuando se asocian a problemas de partes blandas, es necesario también que hay que controlar periódicamente, por ejemplo, lesiones, cortes o por alguna fractura expuesta. Entonces, se utilizan este tipo de elementos, y también cuando se aconseja complementar la inmovilidad con métodos de rehabilitación. O sea, en el momento de realizar la rehabilitación, lo que hay que hacer es quitarla y después volverla a colocar. También se da en casos de pseudoartrosis, o sea, cuando no se ha formado el callo óseo y me ha quedado los dos cabos del hueso separados entre sí, formando una articulación que no tendría que existir. La descripción en general de este tipo de ortesis es que está compuesto de dos valvas, una anterior y otra posterior, o dorsal y palmar, que se unen mediante velcros, ¿sí? Construidas a partir de un molde de buen contacto, y la característica biomecánica que tienen es que buscan la compacidad uniforme mediante la conformación, la realización de presión sobre la membrana interósea para lograr la unión, ¿sí?, y separar el cúbito y el radio. Así obtenemos el efecto Suncho de la fractura. ¿Cuáles van a ser las observaciones de uso?
Permiten el control de la zona lesionada, o sea, por eso yo lo puedo sacar y volver a colocar. Entonces puedo ver cómo va avanzando. También permite realizar un control radiológico de estas zonas, evitar infecciones y evitar principalmente problemas dermatológicos. Tiene interés como medio de protección después de haber practicado algún tipo de osteosíntesis en el antebrazo.